¿Te molestaba, Fernando, de pequeño que tus compañeros de clase y tus profesores te llamaran la rata literata? Tú me has leído, Gonzalo, porque yo hablo de eso en varios de mis libros, creo. Digo que no solo no me molestaba, sino que me gustaba. Tenían razón, me lo decían de forma amistosa, no lo decían agresivamente, insultantemente, no, lo decían. Y es verdad, yo era una rata literata, yo era el que más leía de la clase, ¿no? También me llamaban, que también me gustaba mucho, pero eso me lo puso un profesor, Lunilla, porque decían que siempre estaba en la luna, distraído. Pues también me agradaba, ¿no? También te preguntaba un profesor, no sé si era este u otro, que tú pasase lo que pasase siempre sonreías. Sí, es verdad, y lo sigo haciendo, ¿no? A que siempre que me has visto estoy sonriendo. Yo nací con la sonrisa puesta. Te he visto siempre bien humorado. Sí, es verdad, y mi madre siempre me decía también, eso desde que yo era pequeñito, sonríe para que la vida te sonría, ¿no? Y es uno de esos mantras que se te quedan grabados ya para el resto de tu existencia, ¿no? Yo es que a todo le veo el lado bueno, Gonzalo. Ese es un privilegio de escritor. Un escritor, aunque le puedan pasar cosas malas, hombre, porque yo evidentemente en mi vida, como en la tuya, como en la de todo el mundo, también han sucedido cosas malas. Oye, estuve en la cárcel, me fui de España sin pasaporte, estuve en el exilio 7 años, se me ha muerto gente, etcétera, etcétera, tal. Pero yo siempre lo he visto el lado interesante, porque para un escritor ese es su privilegio. Cualquier cosa que le suceda, aunque, en fin, aunque le den 10 latigazos, le está dando experiencias sobre las que luego podrá escribir. Entonces eso es maravilloso. En el cole me decían que tenía piel de rinoceronte porque no me enfadaba nunca. El cole era el Colegio del Pilar, que no era un colegio cualquiera. No, era Harvard, era Yale, era Eton, era Oxford, era Cambridge, era un colegio maravilloso. Por ejemplo, esto que ahora está desgraciadamente tan de moda, que es el bullying, yo allí no existía, jamás he tenido un episodio de ese tipo. Todo el mundo, hablo de los profesores y hablo de los alumnos, todo el mundo era cariñoso, amable, bien educado, afable, nunca pasaba nada malo, ¿no? Entonces, para mí fue muy importante, es decir, a mí me ha dado una seguridad en la vida. Yo comparo el Colegio del Pilar, estuve 11 añitos, parvulitos, párvulos, elemental e ingreso, que es como se llamaba entonces la enseñanza primaria, y luego 7 de bachillerato. El viejo bachillerato de don Pedro Sáenz Rodríguez, en el que no había separación de ciencias y de letras, y en el que estudiábamos 7 años de latín, 7 años de historia de España, historia universal, 4 de historia de la literatura, 4 de filosofía, hasta había una asignatura de un año entero de preceptiva literaria. Entonces salías de aquel colegio que ya la universidad era un paseo triunfal, ya te lo sabías todo, ¿no? Y entonces, bueno, esto lo cuento también, y seguramente tú lo has leído, como cuando ya estaba a punto de salir del colegio, el director del colegio, don Victorino Alegre, que era un hombre finísimo, no eran curas, eran religiosos los marianistas, ¿no? Llamó a mi madre y le dijo 2 cosas verdaderamente, en fin, que indican lo que era aquel colegio en aquella época. Te estoy hablando de 1952. Le dijo, mire señora, a este niño, por mí, no lo ate corto, dele cuerda, déjele que huele. Y luego le dijo, y permítale que estudie filosofía, no se empeñe en que estudie otras cosas. 2 consejos que evidentemente mi madre siguió y yo también, y que me permitieron volar muy lejos. En el Pilar estudiabais los niños bien, de Madrid, y tú eras un niño bien. Pero también había becarios, oye, tampoco... No era tu caso. No era mi caso, yo era un niño bien, es verdad. Mi abuelo, mi materno, era un altísimo directivo de la CAMSA, que había sido propietario de una empresa de hidrocarburos, por eso luego que se fundió con CAMSA. Los Dragó descienden del médico corso de Napoleón, que se fue con Napoleón a Francia, era Drago en Córcega y se convirtió en Dragó, y entonces le dio un título nobiliario, tenía mi familia remota, todo eso se perdió, claro, por desgracia, un palacete en París, un barco de 3 mástiles, un castillo en el Loire, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, por otra parte, la familia de mi padre, no, la familia de mi padre, en cambio, era una familia forjada a sí mismo, de una familia de periodistas. Pero claro, mi padre, en el momento en que lo asesinan en Burgos al comienzo de la Guerra Civil, había sido ya redactor jefe de La Voz y director de la agencia Febus, que al lado de France Press era una de las 2 grandes agencias periodísticas que había en España. Tenía 27 años, era el periodista con más brillante de España. Mi tío abuelo fue director de La Vanguardia, mi abuelo paterno fundó la Asociación de la Prensa de Madrid. Entonces, tinta de linotipia corre por mis venas, y sí, pues yo era un niño bien, claro, era un niño del barrio de Salamanca. ¿Y has sido un retoño de la burguesía condenado a cargar con el peso de un brillante porvenir?
No, con el peso de un brillante porvenir no, porque efectivamente, siguiendo los consejos de don Victorino Alegre, no me hice ingeniero, no me hice abogado, no me presenté a oposiciones de notaría, cosas de estas, simplemente quise ser escritor. Yo me di cuenta desde que tenía 3 años, y eso lo cuento en el primer volumen de mis memorias, Memorias de un niño raro, esos días azules, como yo a los 3 años ya dije que iba a ser escritor. Entonces todo en mi vida ha sido enfocado a ser escritor, a poder escribir, y eso no es un brillante porvenir. Es verdad que a medio plazo en mi caso lo ha sido. Bueno, me he convertido en un escritor conocido, reconocido, etcétera, etcétera. He ganado dinero con la literatura, pero en teoría eso no iba a ser así. Los escritores normalmente están condenados a ser pobretones el resto de su vida. Gonzalo, ahora bien, tienen el privilegio que te dije antes, que cualquier cosa mala que les suceda es buena, es útil para ellos, y al mismo tiempo tienen el privilegio de que, a pesar de que sean pobretones, son como pequeños dioses, son reyes, pueden vivir en una guardilla humilde, en una guardilla desvencijada y tal y cual, pero cuando están escribiendo son dueños del mundo, están creando un mundo, son como Dios, y claro, eso es maravilloso. ¿La cárcel fue una buena escuela para un escritor? Para mí fue clave. Yo siempre digo que yo soy hijo, como escritor, de la cárcel y del exilio. La cárcel, claro, yo, niño de buena familia, como decíamos antes, del Colegio del Pilar, tuve 2 grandes oportunidades en mi vida de mezclarme con la gente, de aprender tres oportunidades. Una, jugar en la calle. Claro, yo nazco en un Madrid donde los niños jugábamos en la calle. Yo a los 8 años cogía el metro y me iba a ver a mi tía, a mi tío, a quien fuera. Nos movíamos libremente por Madrid. Jugar en la calle me permitía entrar en contacto con gentes que no eran niños bien, con gentes de extracción más humilde, etcétera, etcétera. Eso fue fundamental. La segunda fue ir a la cárcel, lo mismo, salir al patio de la cárcel y mezclarte con los presos comunes. Los presos políticos estaban todos, en fin, eran doctrina pura, todos querían ser ministros, un coñazo, Gonzalo. Pero en cambio los presos comunes, claro, eran otro mundo. Y los presos comunes eran Gonzalo de Berceo, eran como juglares cuando llegaban al patio y se nos venían a nosotros, los estudiantes detenidos, que a sus ojos éramos las gentes de cultura, tal, y venían a contarnos su historia. Y claro, contando la propia historia, eran, lo que te digo, juglares. Vamos, eran Cervantes escribiendo el Quijote. Entonces yo eché los dientes como escritor escuchando las historias de los presos comunes en la cárcel de Carabanchel. Y luego tuve la suerte de irme al exilio. Para mí el exilio, claro, yo cruzo la frontera con el pasaporte de un amigo, Pepe Cormenzana, que era un falangista disidente, que era bajito, pelirrojo, que tenía 10 años más que yo. Crucé la frontera con este pasaporte, llegué hasta Italia, de frontera en frontera, y era otro mundo, Gonzalo. Estuve en Italia un montón de años sin documentación, trabajando como periodista en la RAI y trabajando como profesor en la Universidad de Pescara. Nadie me pidió nunca un carné, no tenía carné, no tenía pasaporte. Lo que sí tenía, afortunadamente, era el diploma, el certificado de estudios de la Facultad de Madrid, y con eso fui tirando. Entonces, claro, el exilio me condujo al mundo, me condujo a Japón, me condujo a toda Asia, me condujo a África, es decir, me permitió dejar de ser un cosmopaleto para pasar a ser un cosmopolita, ¿no? Así que son las 3 experiencias claves de mi existencia. ¿Y este mundo lo reconoces como tuyo, como reconocías aquel? No, yo no soy ¿Qué ha de este pasado? mundo. Yo la hazaña más hercúlea de mi existencia es que yo vivo, bueno, a mí me gustaría vivir en el siglo V o VI antes de Jesucristo, que es el siglo de Buda, de Lao Tse, de Confucio, de Zoroastro o Zaratustra, del pensamiento de los órficos, de los presocráticos, de Pitágoras, etc. A partir de ese momento el mundo ha ido en perpetua decadencia. Por supuesto, luego hay juguetitos tecnológicos y la gente se cree que los juguetitos tecnológicos son progreso. Entonces a mí me gustaría vivir en aquel mundo, no exagero, de verdad, pero en cualquier caso yo nací, mira, el mejor escritor de España no soy yo, es Mauricio Wiesenthal, que a lo mejor tú ni lo conoces, que es un escritor catalán extraordinario, verdaderamente. De origen judío. Es judío, sí, es judío y bueno, tiene una obra colosal. Yo, hombre, contribuí a que se le conozca ya bastante porque lo llevé a mis programas de televisión, y este tiene, entre otros muchos libros, un libro de memorias que se llama Llegar, cuando él nació, más o menos cuando lo hice yo, Llegar cuando las luces se apagan. Y es verdad, él cuando nací yo, las luces ya empezaban a apagarse, pero todavía estaban encendidas. Ahora se han apagado por completo, ahora ya las luces se han extinguido. Entonces, claro que echo de menos ese mundo y claro que me siento
siento ahora fuera de este mundo. Yo no sé hacer nada con la tecnología. Yo soy un minusválido tecnológico. Ya sabes que el único telefonito que tengo, yo no tengo ningún teléfono idiota de esos que tenéis todos. Yo tengo un viejo Nokia. Hace año y medio, 2 años, estaba en una cena y a mi lado estaba Félix Sanz, que entonces era todavía director del CNI, del Centro Nacional de Investigación, un hombre inteligentísimo y simpatiquísimo, por cierto. Y de repente sonó este telefonito, mi viejo Nokia, que lo debo llevar por aquí, y bueno, lo cogí, lo saqué y se echó a reír. Y me dijo, Fernando, con ese teléfono no te podemos espiar. Es el que utilizamos nosotros, me dijo, los espías. Se sacó un Nokia exactamente igual que el mío. Y luego se sacó un teléfono idiota de estos, el smartphone, tal, dijo, este lo llevamos para disimular, es solo una carcasa, está vacío. Bueno, entonces con esto te quiero decir que yo ya no sé hacer nada. Yo no sé lo que es una aplicación, yo no sé lo que es el QRS dichoso, yo no puedo reservar un hotel, no puedo ni coger el metro, porque hace falta operaciones diabólicas para coger el metro. Yo he ido mucho el metro, hasta hace muy poco tiempo, y poco antes de que estallara la pandemia cogí el metro por última vez, porque ya con esa tarjeta que te dan ahora, que la tienes que meter no sé dónde, que tienes que si una zona, que si otra zona y tal, yo no lo sabía hacer, y entonces me colé. Salté el torniquete y me pillaron. Y me pusieron una multa de 50 euros. Dije, ya, se acabó. No vuelvo a coger el metro. Entonces ahora voy a pie, voy en taxi, me llevan, hago lo que puedo. Entonces vivo completamente fuera de mi época y lo voy consiguiendo, pero te aseguro que cada vez es más difícil porque ya no nos dejan hacer nada. La digitalización está paralizando el mundo. Es mi mayor enemigo. Yo estoy en permanente rebelión contra lo que llamo la araña. La araña. Internet. ¡Qué horror! ¿Y a España la sigues reconociendo como tu país? Bueno, vamos a ver. Hombre, yo he escrito mucho sobre España, ¿no? Es verdad, y también he escrito mucho contra España. Incluso tengo ese libro que no sé si conoces, que se llama Y si habla mal de España, es español, citando un célebre verso de aquel poeta catalán, por cierto, Bartrina, del siglo XIX, ¿no? Y bueno, ese libro lleva en la portada el toro de Osborne con 3 pares de banderillas clavadas. Las banderillas, bueno, llevan una bandera alrededor del vástago de la banderilla. Uno de los pares de banderillas lleva la bandera rojigualda, otro lleva la señera y otro lleva la icurriña, ¿no? Bueno, entonces España, claro, España es un país que se está negando continuamente a sí mismo. Así que yo sea muy crítico de España, haciendo eso estoy demostrando que soy un buen español, porque el español es el único pueblo de la tierra que está en guerra consigo mismo desde la noche de los tiempos. El país que más guerras civiles ha tenido. Todo por culpa de lo que Ortega señalaba en él, que es la aristofobia, la envidia, que es lo que genera verdaderamente las guerras civiles, ¿no? Entonces aquí están en guerra civil permanente desde antes de que existiera España. Las guerras púnicas entre Roma y Cartago, las 2 grandes potencias de la época, se libran fundamentalmente en territorio ibérico. Y la mitad de las tribus españolas se alía con los romanos y la otra mitad se alía con los cartagineses. Y ya está, Villanueva de arriba, Villanueva de abajo, como decía Berlanga en una de sus películas, ¿no? Y así andamos. Entonces, cuando me preguntas si sigo sintiéndome español, y bueno, por lo pronto, siempre se ha dicho que la patria de un escritor es su lengua. Entonces, mi lengua es la lengua española. Entonces, evidentemente, yo no puedo romper ese vínculo, al contrario. Yo vivo rodeado de diccionarios, yo adoro los diccionarios. Yo tengo diccionarios verdaderamente insólitos, tengo incluso un diccionario de onomatopeyas, un diccionario así de grueso, ¿no? Entonces, claro, ese vínculo no lo voy a romper nunca. Y luego, hombre, hay muchas cosas en España que me gustan. Por lo pronto, aquí están mis amigos, los pocos que quedan. La verdad es que se van muriendo todos. Está mi familia, están mis hijos, están mis primos, está, en fin, lo que queda también de mi familia. Y por otra parte, bueno, pues están algo que en estos momentos resulta escandaloso decirlo, están los toros. A mí los toros me parece el acontecimiento cultural y espiritual más importante que sobrevive en estos momentos en todo el planeta. Entonces me gustan muchísimo los toros también. Bueno, todo eso me convierte en un español, pero al mismo tiempo, mira, a mí me ha pasado una cosa tremenda en España y es que me conoce todo el mundo. Soy muy popular, por desgracia, yo soy arisco, yo soy huraño, mis animales totémicos, animales de poder, como se dice en las culturas chamánicas, ese animal que todos llevamos dentro, que es el que condiciona nuestra naturaleza. Yo tengo 5 animales totémicos: el gato, por supuesto, el lobo, el oso, el lagarto y el escarabajo. Los 5 son solitarios, los 5 son individualistas, los 5 son higiénicos, limpios, ninguno de ellos tiene veneno y los 5 son nobles, ¿no? Bueno, entonces yo me siento así. Entonces, en esta España actual, que se ha convertido en un país de borregos, ya estoy generalizando. Mira, Gonzalo, yo siempre digo que escribir consiste fundamentalmente... Si escribes tienes que citar, porque claro, hemos nacido 10.000 años después de la Ilíada y de la Odisea. Entonces, querámoslo o no, estamos citando
otros autores. Escribir es citar. Luego, escribir es generalizar. Yo ahora estoy generalizando. Si te digo los españoles son así, no quiero decir que todos los españoles, tú, yo, en fin, los que en estos momentos, en este plato nos rodean, sean así. Sí quiero decir que hay el suficiente número de españoles para poder decir, como yo lo digo, que España es, junto a Italia, uno de los países del mundo con mayor número de sinvergüenzas por kilómetro cuadrado, que es el modelo del pícaro. Ser pícaro en el resto del mundo, un pícaro es un delincuente, pequeño delincuente si quieres, pero delincuente. En cambio, que un pícaro es respetado, es reverenciado, por culpa del Lazarillo de Tormes, en definitiva, por culpa de la picaresca. Bueno, entonces, claro, todo eso, el ser español lo convierte en algo muy conflictivo. De hecho, pues era Unamuno quien hablaba del dolor de España. Ningún francés te va a decir dolor de Francia, ningún inglés te va a decir dolor de Inglaterra, ningún habitante, ningún japonés te va a decir dolor de ser japonés. En cambio, los españoles lo llevamos así. Bueno, es una especie de maldición bíblica que llevamos encima y que convierte el ser español en un conflicto. ¿No cabía un pícaro más y tampoco un pelmazo? ¿Hay mucho pelmazo, Fernando? Sí, pero sospecho que pelmazos hay en todos los lugares de la tierra. Bueno, pero lo que te estaba diciendo. Entonces yo tuve la desgracia de publicar un libro muy difícil. Ahí quería llegar, a Gárgolis y Avidis. Tochazo, Gárgolis y Avidis, en el que estuve trabajando de sol a sol durante 8 años, que era un libro destinado a no publicarse, porque ningún editor iba a estar lo suficientemente loco como para publicar un libro de un señor desconocido, un tema raro, un estilo castigado, un libro lleno de erudición, muy grueso, etcétera, etcétera. Pero lo hubo. Bueno, el editor, Munarriz. Lo editó Munarriz, un gran amigo mío de la época de la universidad, correligionario mío. Yo metí a Munarriz en el Partido Comunista, por ejemplo, cuando estábamos en la facultad, y él tuvo la osadía, el coraje de publicar ese libro. Y ese libro se convirtió, bueno, en el gran bestseller del posfranquismo. Es el único libro publicado en 1978 que sigue estando en las librerías, y que va ya por la 76ª edición, me parece, ¿no? Bueno, entonces a partir de ese momento yo me convertí en una persona conocida. Entonces me van parando por la calle, que es algo que a mí me descompone, no lo puedo soportar. Yo antes viajaba constantemente para ver cosas, para irme a Japón, para irme a la India, para irme al Serengeti, a donde fuera. Ahora viajo, pero para huir de España, porque aquí me conocen. Bueno, pues huyo de España y también hay turistas españoles que me conocen, aunque esté eso en el Serengeti. Bueno, a mí eso me desespera. Entonces ahora yo vivo encerrado, no salgo de casa porque no puedo soportar que se me acerque un desconocido pelmazo a hacerme un selfie. Yo que llevo 50 años sin hacer una foto. ¿Qué dirían los masáis de...? Bueno, los masáis dicen que cada foto te quita un pedazo de alma. A mí ya no me debe quedar ningún alma, vamos, con tanto selfie. Pero claro, además, hombre, yo soy una persona simpática, soy una persona amable, soy una persona cordial. No soy una persona sociable, pero sí soy cordial. Entonces a estos pelmazos que se me acercan para sacarme el selfie o para pedirme un autógrafo en una servilleta de papel de un bar, de estas cosas, bueno, los trato bien, tengo que poner una sonrisa, pero eso cansa, ¿no? Entonces, pues me voy a vivir a Castilfrío, a un pueblo de 12 habitantes. Con Gárgolis y Avidis te pasa una cosa, Fernando, que pasas de ser un escritor inédito a publicar tus obras completas. Sí, esa frase la dijo Sabater, con mucha gracia, que Fernando ha pasado de ser un escritor inédito a tener sus obras completas. Sí, claro, es que normalmente es uno de esos libros, bueno, claro, es el libro de una vida entera. Tú no te puedes ni imaginar lo que yo trabajé en ese libro, de verdad. Cuando digo que trabajé 8 años de sol a sol, es que fue así. Me recorrí 20.000 kilómetros, me leí, fiché bibliográficamente casi 50.000 títulos. Me leí 5.000 de esos 50.000 títulos, escribí 2.000 páginas, visité todos los archivos, todas las bibliotecas, todas las espeluncas, todas las grutas, todas las fiestas, todas las plazas mayores del país. Fue un trabajo colosal y además era un trabajo nómada, porque lo escribí en Senegal, lo escribí en Japón, lo escribí en Marruecos, lo escribí en Soria, lo escribí en Madrid, lo escribí en Alicante. Iba cargado con el libro, que llegó a pesar 11 kilos. Lo sé muy bien porque cuando cogía un avión, que no lo soltaba para que no me lo perdieran, me lo pesaban y llegó a pesar 11 kilos cada vez que cogía un avión. Bueno, ese es un trabajo normalmente de una vida entera. Yo te aseguro que si algo merezco yo es el premio al mérito del trabajo, que no me lo van a dar, por supuesto, pero porque yo trabajo todavía hoy con 86 años, yo trabajo 12 horas al día, 365 días al año. Y esto lo he hecho prácticamente desde que salí de la universidad, si no antes. Tu literatura eminentemente ha sido autobiográfica. Toda ella. Es que
Bueno, yo creo que un escritor tiende a escribir los libros que a él le gusta leer. Entonces ya a mí los libros por supuesto que leo toda clase de libros y que además incluso por mi trabajo, los programas de libros en televisión, en radio, en prensa, etcétera, pues me he visto obligado a leer muchos libros que no me apetecía leer, que me costaba trabajo leer. Yo los libros que leo por placer, por gusto del lector, son siempre autobiográficos. Es decir, a mí que llegue un novelista que me cuente los amores de la vecina del quinto con el zapatero del tenducho de la esquina no me interesa lo más mínimo. Lo que me interesa es el testimonio personal, existencial, de alguien que te está contando lo que él verdaderamente ha conocido, lo que él verdaderamente ha vivido. Entonces me gustan los diarios, las memorias, las autobiografías, las biografías incluso, los epistolarios, en fin, toda esa literatura que ahora se ha puesto muy de moda, que es la literatura de no ficción. Y entonces es verdad, toda mi literatura es literatura autobiográfica. Pero claro, de la misma manera que yo te decía antes que yo a los 3 años me doy cuenta de que quiero ser escritor, de que soy escritor, de que he nacido escritor, por la razón que sea, entonces empiezo a construir mi vida como la de un personaje de novela. Y yo vivo en un mundo literario, y yo empiezo a leer los libros de Guillermo y el Nils Holgersson y Sinué el egipcio, y yo creo que soy Sinué, e intento imitar a Sinué el egipcio, y de hecho mi vida se parece un poco a la de Sinué el egipcio, claro. Hay una diferencia, que él escribía para sí. Efectivamente, sí. Entonces, claro, si yo he construido a lo largo de toda mi vida un personaje literario, que es verdad, oye, me metieron en la cárcel, fundé el Partido Comunista, estuve 5 años en la cárcel, estuve 7 años en el exilio, me he casado, descasado y vuelto a casar y descasar 14.000 veces, exagero un poquito. Por ahí se anda. Entonces, bueno, pues es verdad que yo soy un personaje de novela. Entonces, ¿para qué me voy a inventar otro personaje de novela si el que mejor conozco soy yo? Como Montaigne, mi maestro es Montaigne. Montaigne, al principio de su libro, prácticamente el único libro que escribió, Los ensayos, dice: este libro trata de mi persona, este libro soy yo. Si a usted no le interesa mi persona, no me lea. Es así, es la única literatura que me gusta. ¿Guardas buen recuerdo también? ¿Guardas buen recuerdo del colegio o guardas buen recuerdo de la cárcel? De la mili también, aunque no hemos hablado. ¿De las reuniones clandestinas del Partido Comunista guardas buen recuerdo o era un peñazo? Bueno, eran un peñazo, pero es que también de los peñazos se aprenden, ¿no? También ahora, hombre, los recuerdo con ternura, los recuerdo con cariño, sí, eran un peñazo. Eran un peñazo. Te voy a contar solo una anécdota. Imagínate, 1958, cárcel de Carabanchel, detenido yo en compañía de 17 alumnos brillantísimos, todos ellos. Éramos la flor y nata de la Facultad de Letras allí en Carabanchel. Y al mismo tiempo hay una redada en la cual traen a obreros a la cárcel, obreros del Partido Comunista, bueno, que tenían un nivel cultural, evidentemente, como es lógico, pues hombre, mucho más bajo que el nuestro. Y entonces la dirección del Partido Comunista, que estaba dentro de la cárcel, existía el Comité Central exactamente igual que fuera, era como una maqueta del Comité Central que estaba fuera. Entonces allí nuestros superiores jerárquicos deciden que tenemos que tener coloquios los unos con los otros, ¿no? Esta manía de la negociación, por así decir, del pacto. Y que entonces nosotros, por ejemplo, pues Javier Muguerza, que luego fue eximio filósofo, tenía que dar clases de filosofía a los obreros. Yo tenía que darles clases de literatura. Un cineasta que estaba allí tenía que darles clases de historia del cine. Bueno, hasta ahí bien. Y a su vez los obreros tenían que darnos clases a nosotros, bueno, de cómo de la empresa, de la industria, de la clase, del proletariado. Bueno, hasta ahí todavía bien. Pero es que ya, llevando al sumum este peñazo, decidieron que nosotros nos teníamos que dar también las clases a nosotros mismos. De tal manera que yo tenía que dar clases de literatura a Javier Muguerza, Alberto Saonera, Manolo Moya, que eran los más brillantes alumnos de la Universidad de Letras en aquel momento. Con lo cual, imagínate, era una cosa absurda. Y todo eso terminó el día en que, dando yo una clase de literatura a ellos, Javier Muguerza se durmió, como era natural, y roncó. Entonces ya aquellos ronquidos me desmoralizaron muchísimo y ya conseguimos que el Comité Central en la cárcel de Carabanchel del Partido Comunista nos liberara de ese peso, ¿no? Pero sí, era absurdo, era todo absurdo. Era como la catequesis de María Inmaculada. Yo había estado en la catequesis de María Inmaculada en el Colegio del Pilar, por los pelos, porque solo me dejaron entrar en ella cuando estaba en séptimo de bachillerato, pero bueno, había estado. Entonces, lo del Partido Comunista era como una catequesis. ¿Te recordaba? Pero muchísimo. Bueno, por ejemplo, en lo relativo al sexo, era el acto más vil de mi existencia. Yo no soy una persona vil, Gonzalo, no lo soy en absoluto, pero cometí una vileza y la cometimos todos nosotros. Vuelvo a la cárcel de Carabanchel, esto está contado en Galgo Corredor, mi segundo volumen de memorias, y entonces venía un chico a nuestra celda, un ladronzuelo, un chico joven, simpatiquísimo, encantador, buenísima persona, analfabeto prácticamente, que
venía a nuestra celda, tenía de 18 años o cosas así, se sentaba en un rinconcito y asistía atónito, interesado, a las conversaciones, en fin, subidísimas de tono cultural que manteníamos entre nosotros. Y un buen día nos llama la dirección del partido y nos dice que tenemos que prohibir a este chico que venga a nuestra celda porque nosotros, presos políticos, somos presos de honor y admitiendo en nuestra celda a un homosexual, porque este chico era homosexual, en fin, el clásico mariquita de la época, ¿no? Nos desprestigiábamos a los ojos de la población reclusa. Y no solo eso, no solo teníamos que prohibirle que viniera a la celda, sino que teníamos que decirle la razón por la que lo hacíamos. Teníamos que decirle, mira, tú no puedes venir a nuestra celda porque eres homosexual. Bueno, vamos con la vileza, lo hicimos. Naturalmente, después de esto, a las 2 semanas saltó el partido dentro de la cárcel y la mitad de las gentes que estábamos allí nos salimos del partido. Pero ese era el ambiente. Cuando yo me caso en la cárcel, como ya sabes, un disparate, y a los 20 meses de salir, bueno, me separo de mi mujer. Entonces me cita Enrique Mújica, el que luego fue ministro de Justicia y tal, gran persona, por cierto, gran amigo mío, lo fuimos hasta el final, y me cita en la cafetería Montana, ahí en Goya, desembocando en la Plaza de Colón, y me dice literalmente, abro comillas, dice, Fernando, tienes que volver inmediatamente con tu mujer como buen comunista, porque nosotros los comunistas tenemos que dar ejemplo de respetabilidad burguesa. No volví con mi mujer, Y Enrique Mújica siguió siendo amigo tuyo. Sí, hombre, claro, hombre, por una minucia así tampoco se rompe una amistad, ¿no? Hablas mucho de tus amigos, pero hablas poco de tus enemigos. ¿Les debes mucho a tus enemigos? Bueno, ya sabes que Cela, la familia de Pascual Duarte, en fin, su primer gran libro, lo dedicó a sus enemigos que tanto le han ayudado. Una persona sin enemigos no es nadie. Habría que hacer un día, Fernando, una antología de dedicatorias. Hay algunas, Cela las tenía muy buenas. Sí, sí, efectivamente, sí. Bueno, entonces, como te decía, una persona sin enemigos no es nadie. Ha tenido enemigos Napoleón, los ha tenido Alejandro Magno, los ha tenido Jesús de Galilea. Todas las grandes personas que ha habido en la humanidad han tenido muchísimos enemigos, como es natural, porque la gente tiene los pecados capitales. Y uno de los pecados capitales, más capital de todos, es precisamente la envidia, que es el de los españoles, la aristofobia. Entonces, en cuanto alguien descuella por alguien, tiene enemigos. Así que los enemigos son la demostración de que vas por el buen camino. Yo adoro a mis enemigos. Ahora, prefiero considerarlos adversarios. Lo que pasa es que no son adversarios, son enemigos. Adversario está bien. Adversario, palabra que viene del latín, claro, ad, a, versus, hacia. Es alguien que viene hacia ti, con ánimo quizá, digamos, homicida, para descabezarte, pero viene hacia ti, ¿no? Está interesándose por tu persona. El enemigo no. El enemigo, como suele decirse, ni agua. El enemigo te quita el agua. El enemigo quiere que te mueras de sed. Entonces tengo muchos enemigos, pero los aprecio. Yo aprecio a todo el mundo. Mira, en el If de Kipling, que es un poco mi plantilla moral, y la de mucha gente. La de José Antonio Primo de Rivera, por ejemplo. Si a todos apreciáis y poco a todos, y nadie, amigo o no, dañaros puede. Autonomía emocional. Eso es fundamental, creo yo, en la vida de una persona. Yo emocionalmente soy autónomo, mando en mí, no mandan los demás en mí. ¿Y eres solitario? Bueno, mira, recientemente en el último día de difuntos y de todos los santos, me escribí también una columna pensando en epitafios posibles. Yo he pensado en muchos epitafios. Tú hablabas hace un momento de dedicatorias. Hay también epitafios sublimes, ¿no? Verdaderamente. Entonces se me ocurrió un epitafio más en el cual no había pensado. Yo tengo ya preparada mi tumba allí en el cementerio de Castelfrío. La he comprado, me ha costado 100 euros al arzobispado del Burgo de Osma, y estoy preparando la lápida. Quiero colocar la lápida al ladito de la tumba porque no quiero molestar a nadie, no quiero dar trabajo a nadie cuando me muera, de tal manera que me lleven de la casa de Castelfrío, donde espero morir, y a 50 metros está mi tumba, y empujen la lápida ya preparada. Faltará únicamente la fecha de mi muerte. Bueno, pues me puse a pensar en posibles epitafios al lado de los que ya había ido pensando a lo largo de mi existencia, y me di cuenta de que hay uno que me define perfectamente, que son los dos ámbitos en los cuales yo he sido feliz toda mi vida. Son soledad y silencio. Entonces el epitafio podría ser soledad y silencio, por fin. También mi frase favorita, que siempre martiriza a las personas con las que convivo, es ya se verá. Yo siempre digo ya se verá. A mí me dicen, oye, esta noche cenas en casa, y a lo mejor me lo dicen a las 5 de la tarde, y yo digo, ya se verá. Oye, de aquí a las 9 de la noche, que es cuando llega la hora de cenar, sabe Dios si estaré vivo, sabe Dios si habrá estallado la guerra mundial, sabe Dios si, en fin, el edificio se habrá hundido, ya se verá. Entonces, ese es otro buen epitafio. He pensado en ponerlo entre interrogantes, cielo o infierno. Ya se verá, se verá. ¿Admites sugerencias para epitafios? Se me ocurren dos para ti, que te retratan bien, creo. ¿Vivió peligrosamente? Bueno, ese es uno. Y sí. Carácter es destino. ¿Cuál? Carácter es destino.
Ya, lo que pasa es que eso es de Platón, y eso es de Keats, tendría que entrecomillarlo. Pero claro, es que como he vivido exageradamente, tendría que tener, vamos, 40 epitafios puestos sobre mi lápida. Debería poner lápida de matrimonio, lápida doble, ¿no? Pero hay uno, este va en broma, claro. Ya sabes que se atribuye a Groucho Marx el epitafio de perdonen que no me levante. Sí. Yo había pensado en poner perdonen que no se me levante. Pero eso será una vez muerto, porque... Hombre, evidentemente, no, espero, ¿no? No, porque ahora no tienes ese problema. No, no lo tengo, es verdad, es prácticamente, hombre, tanto como el único achaque, hombre, tengo algunos achaques, tampoco demasiados, voy tirando, pero ese no lo tengo. Lo cual te aseguro que no es fanfarronería por mi parte, es una cosa sorprendente. Mi novia dice que hay que donar mi cuerpo a la ciencia. Fernando, reconócelo, eres escritor porque no fuiste capaz de ser torero. Bueno, pero eso lo descubrí luego. Primero descubrí que yo era escritor. Ya sabes que el primer volumen de mis memorias, esos días azules, Memorias de un niño raro, empieza con mi primer recuerdo. Porque cuando te pones a escribir memorias sucede un fenómeno verdaderamente asombroso. Y es que cosas que no recordabas 5 minutos antes de sentarte delante del ordenador o de la máquina de escribir o de lo que sea con el folio en blanco, de repente las visualizas, se manifiestan delante de ti. Entonces, cuando yo empiezo a escribir ese libro, Memorias de un niño raro, de repente vuelve a mi mente, pero en fin, como si lo estuviera viendo, como si lo estuviera oyendo, como si lo estuviera tocando, la anécdota, el episodio en el cual yo, que aprendí a leer a los 3 años, que en eso fui muy precoz, y que mi madre estaba muy orgullosa del nene que sabía leer perfectamente con rotunda dicción castellana, R's, J's, Z's, etcétera. A los 3 años, cada vez que venía una visita, me sacaba para que leyera algo. Efectivamente, vino una visita, una señora que vivía en la misma casa, se llamaba Conry, una señora encantadora, y me sacaron para que leyera algo. Cogí un libro y leí, en fin, media página, fui muy aplaudido y me fui a jugar. Y cuando esa señora se fue, me llamaron para que me despidiera de ella. Y allí, en fin, en el descansillo, en el rellano de la escalera, la señora me preguntó, ¿y tú qué vas a ser de mayor? Y yo, con un aplomo formidable, le dije, yo voy a ser escritor. Tenía 3 años, Gonzalo. Mi madre se quedó asombrada, la señora se quedó asombrada, y yo mismo me quedé asombrado porque no sé por qué dije aquello, pero la verdad es que así fue. Entonces ya luego, poco a poco, fui descubriendo cosas como lo de ser torero. Claro, yo tengo una admiración sin límite por los toreros. Antonio Machado decía, ser bueno es ser valiente. Nadie es más valiente que un torero. Un torero nos está enseñando a vivir y a morir. Yo cada vez que los veo, yo cada vez que veo a un torero que está perfilándose delante del toro, con la cabeza del toro humillada, clavando los ojos del torero en los ojos del toro, que lo mira y está preparándose con la espada y el toro empezando a humillar, recuerdo siempre una jaculatoria que aprendí cuando era de niño que decía, mira que te mira Dios. Mira que te está mirando, mira que vas a morir, mira que no sabes cuándo. Bueno, esa es la lección que nos está enseñando el torero. Entonces mi admiración por el torero no tiene límites. Entre otras cosas, el torero, que puede ser un hombre sin cultura, que puede ser un hombre, no sé, torpe de expresión y cosas así, es un hombre extraordinariamente inteligente, porque cuando está, en fin, acodadito, en fin, con la espalda apoyada en el burladero, y ve aparecer a un toro, que empieza a corretear por el ruedo, en cuestión de segundos tiene que averiguar, tiene que calibrar, como si tuviera un ordenador de 5ª generación en el cerebro, por dónde, cómo, en qué sitio y de qué manera hay que torear a ese toro. Y en ello le va la vida. Y resuelve esa ecuación cuántica formidable. Hay que ser inteligentísimo. Entonces yo llego a los toros cuando era un adolescente. ¿Y cómo llego? Como he llegado a todas partes por la literatura. Yo llego a los toros porque leo Fiesta de Hemingway. Yo leo a los toros porque como escritor yo quería imitar a Hemingway, Vita Pericolosa, decías tú, claro, yo soñaba con irme a guerras, con irme a la guerra de España, con irme a la guerra de China, con irme al Kilimanjaro, con irme a África a cazar leones y cosas así. Entonces Hemingway se interesaba por los toros y yo empiezo a interesarme por los toros y efectivamente es en ese momento cuando yo empiezo a tener envidia del torero y a decir, bueno, soy escritor, pero hubiera sido mejor ser torero, sí, pero siempre la literatura estaba detrás. No puedo terminar la entrevista, Fernando, sin hacer... ¿Se ha acabado? Queda una última pregunta, que creo que es la más importante. ¿Has visto a Noé?
Bueno, habría que explicar por qué me haces esa pregunta, ¿no? Se lo cuento brevemente. Bueno, hay un libro mío que se llama La del alba sería mis encuentros con lo invisible, donde voy contando... Lamentablemente habría que explicar a mucha gente por qué titulaste La del alba sería, de dónde viene ese título. Bueno, ahora como ya no hay contexto, ya nadie sabe nada. Tú dices La del alba sería y nadie sabe que esa es una frase que viene del Quijote, ¿no? Bueno, pues es una frase que está en el Quijote, vale. Y entonces, como en ese libro yo me remonto precisamente a los años en los que yo empiezo a tener contacto con lo invisible, que es cuando era niño, pues por eso la titulé así y luego lo aclaré diciendo mis encuentros con lo invisible. Ya sabes que Saint-Exupéry decía en frase sobadísima que lo esencial es invisible a los ojos. Y es cierto, el amor, la simpatía, la antipatía, el pensamiento, el espíritu, todo eso es el aburrimiento, la diversión, todo eso es invisible a los ojos y eso es lo más importante en la vida de una persona. Bueno, pues en ese libro yo voy contando autobiográficamente lo que han sido desde la infancia mis contactos con lo invisible. Y entonces termina el libro en el momento, poco después de la muerte de Franco, en 1976 fue, en el que yo me fui a veranear aquel año a Portosín, una aldea de una ría gallega, en compañía de mi hija Yanta, que tenía en aquel momento 7 o 8 años, de una amiga de la misma edad de mi hija Yanta, de mi novia de aquel entonces, que era una chica mulata, norteamericana, con una pareja de amigos, tal, y nos instalamos allí en una casita en Portosín, tal. Y entonces allí en la ría de Portosín, prácticamente en la desembocadura de Portosín, en una playa de la ría, en una playa que hay allí preciosa, está el castro de Baroña. Es un castro que está allí rodeado por el agua y que cuando el agua sube, el agua baja, las mareas, emerge como un diplodocus del fondo del océano, o si no, se vuelve a sumergir. Y entonces estaba yo escribiendo la historia mágica de España. Y en la historia mágica de España hay una tradición noética. España llevaba fama de ser el primer país que se pobló después del diluvio universal, y que aquí estuvo incluso Noé. Sobre todo en la región de Cantabria y en la región gallega hay muchas leyendas y muchas tradiciones de origen noético, y una de ellas precisamente se refiere al castro de Baroña, se refiere a esta zona gallega que estoy mencionando en estos momentos, con lo cual yo andaba muy metido en el libro en aquel momento, y decidí irme a tomar una pastilla de LSD allí, pues para pasar la noche allí en el castro de Baroña, en fin, para ver si a Noé, en cierto modo, ¿no? Para palpar el fundamento de estas leyendas. Y entonces me llevé a todos mis hijos, los que tenía en aquel momento, que era mi hijo mayor, Alejandro, que tenía en aquel momento 16 años, a mi hija Yanta, a su amiga Yanta, y nos fuimos en plan campamento, sacos de dormir, con los 2 caballos tal, y acampamos esa noche pues a 100 metros del castro de Baroña, y entonces antes de irme yo a pasar la noche solito con el LSD en el castro de Baroña, le expliqué a mis hijos, le expliqué a los niños, había también el hijo de la pareja amiga, Eric se llamaba, por qué estaba haciendo eso. Les dije que me acababa de tomar una pastilla mágica, que allí se decía que ahí en aquel castro, en aquella playa, en aquella zona de Galicia, había estado nada menos que Noé, y que entonces yo me iba allí a pasar la noche y ellos se quedaban dormiditos en sus sacos de dormir para ver si veía a Noé. Bueno, y efectivamente me fui. Estuve toda la noche allí, imagínate lo que fue una noche en el castro de Baroña, con las olas golpeando contra él, la luna, las estrellas, la oscuridad, el silencio, la soledad y el LSD. Toda la noche allí, además una noche con LSD es como 1000 noches, las 1001 noches, ¿no? Y entonces ya llegó un momento en que amaneció y aquello empezó de repente a poblarse de gente. Aparecieron las percebeiras famosas, vestidas de negro, a recoger percebes y cosas así. Y entonces en aquel ambiente, cuando ya estaba saliendo el sol, veo de repente a mi hija Yanta que sale corriendo del saco de dormir y como una loca viene pues, hacia mí, hacia mis brazos, hacia el castro, y agitando los brazos y gritándome algo, pero yo no lo oía, estaba muy lejos, había el ruido del mar también. Y ya cuando estuvo cerca, por fin conseguí oír lo que me preguntaba. Y lo que me preguntaba esta niña era, papá, ¿has visto a Noé? Bueno, es maravilloso, ¿no? Es maravilloso. Historia, sí. Fernando Sánchez Dragó, muchísimas gracias. Bueno, epitafio. También podría poner, ahora por fin voy a ver a Noé. Va a ser muy buen epitafio. Muchas gracias, Fernando. A ti, Gonzalo.